Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La apasionada historia de amor entre Italia y Turquía ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda. Sin embargo, esta vez, la ira y el resentimiento dominaron los titulares, no el romance. Las palabras llenas de elogios de Can Yaman hacia Demet Özdemir en su última entrevista provocaron una reacción tormentosa en el frente de Diletta Leotta. Diletta, que guardó silencio durante mucho tiempo, finalmente estalló: no me compares con una mujer a la que no amo. Es una gran falta de respeto no solo hacia mí, sino también hacia nuestro hijo nonato. Este arrebato creó un efecto bomba tanto en la prensa italiana como en la turca. Porque Diletta utilizó por primera vez expresiones tan duras sin mencionar directamente el nombre de Demet Özdemir, sino señalándolo. Esta crisis, que comenzó con la insinuación de Can de que Demet es una persona mucho más valiosa y profunda, abrió aparentemente un nuevo frente no solo entre una pareja, sino también entre dos mujeres. Las declaraciones de Diletta revelaron no solo resentimiento, sino también una profunda decepción. En declaraciones a su círculo cercano, se supo que Diletta no pudo contener las lágrimas cuando escuchó por primera vez las palabras de Can. A pesar del bebé que llevo en mi vientre, sigue alabando a su exmujer. ¿Qué clase de amor es este?, dijo, expresando su desolación emocional. Según Diletta, el comportamiento de Can hirió profundamente no solo a una mujer, sino también a una madre. La frase más llamativa de las conversaciones privadas de Diletta filtradas a la prensa fue la siguiente: es inaceptable que me compare con alguien a quien nunca me he sentido cercana en mi vida, alguien diametralmente opuesto a mi condición de mujer y a mis valores. Es un ataque a todo mi ser. Estas duras declaraciones demuestran que se le ha acabado la paciencia con la relación y puede haber entrado en un camino irreversible. El frente de Can Yaman guarda silencio por ahora ante estas declaraciones. Sin embargo, según algunas fuentes, Can no esperaba esta reacción de Diletta y no pensó que lo que dijo resonaría tanto. Se supo que dijo a sus allegados: solo fui sincero. Demet fue una de las relaciones más profundas de mi vida, no puedo negarlo. Sin embargo, según Diletta, esta honestidad fue un gran egoísmo en cuanto al momento. Cuestionó a Can no solo emocionalmente, sino también moralmente, diciendo: ¿qué clase de conciencia es buscar a una mujer en el pasado, y menos aún en el pasado, cuando faltan semanas para el parto? Ante estas declaraciones, también intervino la familia de Diletta. Según las informaciones reflejadas en los medios italianos, la familia Leotta ya no aprueba la relación con Can Yaman. Se rumorea que la familia cerró la puerta a su novio diciendo: Diletta sacrificó muchas cosas por Can al principio de esta relación, pero solo recibió lágrimas a cambio. En concreto, se afirmó que la madre pensaba alejar a Diletta de Estambul durante un tiempo, diciendo: mi nieta no puede nacer en este caos. Por otra parte, llama la atención el silencio de Demet Özdemir ante estos acontecimientos. Sin embargo, según la información recibida de su círculo cercano, Demet no está satisfecha con las declaraciones de Can. El hecho de que siga sacando a relucir cosas que deberían quedar en el pasado es una falta de respeto a su mujer, no a mí. No deberían arrastrarme a esta guerra, habría dicho. Las palabras de Demet son en realidad una advertencia tanto a Can como a Diletta: no estáis ni estaréis más en mi vida. Sin embargo, la incapacidad de Can Yaman para gestionar esta triple ecuación con independencia de su propia agitación emocional empezó a dañar tanto su vida privada como su imagen pública. Por un lado, un hombre que se preparaba para ser padre; por otro, una figura que vivía a la sombra de su antiguo amor. Este contraste se convirtió en una carga insoportable para Diletta. Especialmente la comparación de Can la llevó a cuestionar su propia identidad y a reevaluar esta relación. Las últimas palabras de Diletta indicaron que esta relación se dirigía quizás hacia el acto final: como mujer, merezco amor, atención y lealtad. Si un hombre sigue viviendo en el pasado en el momento más importante de su vida, ese hombre no puede pertenecer a mi futuro. Esta frase se interpretó como una señal de que se estaba despidiendo claramente de Can Yaman. Aunque dijo: seguiré luchando para que nazca su hijo, dio claramente el mensaje de que Can Yaman ya no tiene cabida en esta lucha. Con estas declaraciones, las redes sociales se dividieron en dos.
Mientras un segmento justifica la decepción de Diletta, otro defiende la honestidad de Khan. Sin embargo, todos coinciden en lo siguiente: en esta relación ya no hablan las emociones, sino los egos y los ajustes de cuentas del pasado. Y en esta ecuación, la existencia del hijo que va a nacer parece ser el hecho más descuidado. ¿Cómo saldrá Khan Yaman de este atolladero? ¿Qué camino elegirá Diletta tras convertirse en madre? ¿Y cuál será la posición de Demet en esta guerra? Seguirán siendo algunos de los temas más comentados de las próximas semanas. Sin embargo, esto está muy claro: Diletta Leotta no se callará más. Está cansado de que le comparen con alguien que no le gusta y luchará en esta guerra no con el silencio, sino con franqueza. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.